Muy bien, estudiantes, ahora sí vamos a empezar con este nuevo tema. Para ello vamos a observar a esta imagen. Nos podemos dar cuenta que se trata de una parejita, ¿verdad? ¿Y cómo se está manifestando esa parejita? A ver, voy a empezar con las preguntas. Areli, ¿cómo se manifiesta esta parejita? A ver, Areli. Todavía no se anima a responder Areli. A ver, vamos a percatarnos. Romance, ¿verdad? Muy bien. Esta parejita se muestra bastante romántica, o mejor dicho, amorosa, ¿no? El ser querido, el ser amado por alguien, ¿verdad? Bien, entonces, si estamos en el curso de literatura, ¿qué tema vamos a avanzar? Será entonces el romanticismo. El día de hoy vamos a avanzar lo que respecta al romanticismo español. Vamos a hablar de qué autores son destacados en este romanticismo. Sí, pero antes de eso, vamos a hablar de manera general o dónde es que surge este romanticismo. Mucho cuidado. El tema en sí es del que vamos a trabajar es el romanticismo español. Sí, pero vamos a abarcar el contexto, vamos a abarcar la definición. ¿Qué entendemos por esto? ¿Y dónde realmente nace? Mucho cuidado con esos datos que no son los míos. Para empezar, decimos que el romanticismo es un movimiento revolucionario que surge como reacción al neoclasicismo. Estudiantes, muy atentos a lo que les voy a decir. ¿Por qué decimos que este movimiento o esta corriente literaria es bastante revolucionaria? Y decimos también que se opone o surge como reacción al neoclasicismo. Lo que pasa, estudiantes, es que antes de este nuevo movimiento ya había o ya existía el neoclasicismo. Este movimiento, ¿no? Neoclásico, era muy estricto, basado en reglas. Es decir, no permitía que hagamos o que el autor haga lo que a él le parezca. No, sino que tenía que respetar pautas, tenía que respetar reglas, ya sea en la expresión de sus obras, en la elaboración y así sucesivamente. Por ello decimos que va, este movimiento va en contra del neoclasicismo. Nuevamente, ¿qué habíamos dicho que era el neoclasicismo? El que se abarca o que se deja llevar por las normas. ¿Y por qué decimos también que este romanticismo es revolucionario? Porque si bien recordemos que se daba el proceso de la Revolución Francesa, entonces la gran cantidad de personas eran oprimidas, es decir, no tenían derecho a ser o a expresarse ellos mismos. Y también por la circunstancia que pasaba en su nación o en sus diversas situaciones. Entonces, ellos lo que quieren y luchan por la libertad, nuevos cambios. Y es que justamente en este nuevo movimiento literario es lo que se busca, esa libertad. Libertad en la creatividad y también libertad en las cosas que podamos hacer. Por eso dice revolucionario. Dejémonos ya de ser mandoneados. Queremos algo nuevo, ¿no? Entonces, por ello decimos de este romanticismo. Nace, a ver, ojo, mucho cuidado. Este movimiento nace en Alemania a inicios del siglo XVIII. Estamos hablando de
perdón, a inicios del siglo XIX, a inicios de 1813, que abarca hasta 1860, si no me equivoco. Pero, ¿dónde se oficializa o desde qué país se le considera realmente como un movimiento oficial y literario? En Francia? ¿Sí? Es decir, ¿dónde nace el romanticismo de manera general? En Alemania. Pero ¿dónde se llega a fortalecer o dónde se dan los mayores autores más destacados? En Francia, ¿sí? Mucho cuidado con esos datos. Por ejemplo, yo te pregunto en tu examen, ¿dónde nace el romanticismo? En Alemania. ¿Dónde se oficializa? ¿Dónde tomó perfección? En Francia. Mucho cuidado, ¿sí? Entonces, para ello, estudiantes, vamos a ver la evolución, cómo es que este movimiento fue cambiando a lo largo del tiempo. Los iniciadores tenemos a los autores Nolis, Heine, los hermanos Grimm, Gottfried. Ellos fueron los iniciadores de emplear obras románticas, ¿sí? Pero en Alemania recién es que nace. Es decir, ellos solamente, estos autores prácticamente, por así decirlo, dieron una obra, dieron otra obra y solamente sobresalieron en ella y por eso no fueron los destacados o los más reconocidos, por así decirlo. Solamente fueron iniciadores. Luego ya en Alemania, ¿no? Surge el verdadero romanticismo con los prerrománticos. Tenemos al más destacado autor aquí, a Wolfgang Goethe, con su obra destacada Las cuitas del joven Werther. A ver, este autor, su obra fue bastante reconocida y la mayoría se sintió bastante conmovido, perdón, porque consistía en que este hombre estaba bastante enamorado y desdichado por la mujer, se suicida. Y al elaborar esta obra, lo que nos quiere demostrar, alumnos, es el Sturm und Drang. ¿Qué quiere decir esa frase latina? Es tormenta y pasión. Lo que nos quiere manifestar es que cuando nosotros estamos enamorados, nos causa bastante frustración, tormenta, por así decirlo, sufrimiento y también pasión cuando somos correspondidos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que podemos notar en estos prerrománticos. Es decir, ¿dónde inicia? En Alemania. Aquí tenemos al más reconocido autor. Luego ya se oficializa este movimiento en Francia. ¿Y quién es el más destacado aquí? Víctor Hugo, ya que él con su obra dramática Cromwell, ¿ya? Ahí se manifiesta el romanticismo, pero ya no solo por el sentimiento, sino este autor lo expresa o lo teoriza, ese romanticismo. Entonces, es por ello que con esta obra es considerado el máximo representante del romanticismo, ojo, europeo, ¿sí? Recién con Víctor Hugo. Luego ya con su obra Hernani, ya es más consolidado como autor del romanticismo. Bueno, y a lo largo ustedes han ido viendo la obra Los Miserables, Nuestra Señora de París. Otro también que puede ser considerado, pero ya de menos jerarquía, por así decirlo, es Alejandro Dumas, con su obra Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo. ¿Sí? Ya habiéndose oficializado esta literatura en Francia, ¿sí? Ya damos paso recién a la literatura, o mejor dicho, al romanticismo español. ¿Y quiénes son esos representantes? Tenemos aquí a Mariano José de Larra con su obra Vuelva usted mañana. José de Espronceda, obra la más característica o representada El estudiante de Salamanca. José Zorrilla,
don Juan Tenorio Abuencuentos, mejor testigo. Y el famosísimo Gustavo Adolfo Bécquer, con sus obras Rimas y Leyendas. El día de hoy vamos a hablar de estos dos autores, o mejor dicho, son los más destacados del romanticismo español. Pero el día de hoy solamente hablaremos de José Zorrilla, porque es el primero, ¿no?, en esclarecer o formar parte de este romanticismo. Ojo, algo que se me estaba olvidando. El romanticismo llegó a España, sí, muy cierto, pero ya de manera tardía. Mejor dicho, cuando este movimiento ya estaba en su etapa final. ¿Quién fue el más sobresaliente? Fue Bécquer, ¿no? Porque habíamos dicho que Zorrilla está antes de Bécquer, pero en Zorrilla, perdón, todavía había ciertas discrepancias y no era el más destacado, sino que como quien dijera, está iniciando. Pero el que más sobresalió aquí fue Bécquer. Pero en la etapa ya final, por eso decimos también que es un o romántico o ya se acerca al realismo. Entonces, estudiantes, vamos a empezar o vamos a seguir con las características del romanticismo. Antes que se me olvide, a ver, voy a preguntar. Antes que se me olvide, no a mí, sino a ustedes. Vamos con Inostroza. A ver, Inostroza. Dígame usted, ¿dónde nace el romanticismo europeo? Mucho cuidado. ¿Dónde nace? ¿Qué pasó con Inostroza? A ver, Serrano. A ver, ¿dónde está? A ver, Serrano. A ver, Serrano tampoco. Luego tenemos a... Alemania, Miss Alemania. Ya. Estoy contigo, dijo. Ya, muy bien. Entonces, el romanticismo europeo nace en Alemania. Pero habíamos dicho que ¿dónde se oficializa? Recién. ¿Dónde es considerado como un movimiento literario del romanticismo? ¿Dónde recién se oficializa? En Francia, ¿sí? Mucho cuidado. También, otro dato que les había dicho. En Alemania, ¿quién representó el Sturm und Drang? Que es tormenta y pasión. ¿Quién lo representó? ¿Cómo se llama ese autor alemán? Habíamos dicho que es... A ver, es Goethe, ¿verdad? Goethe, ¿sí? Muy bien, con su obra Las cuitas del joven Werther, ¿sí? Yo sé, alumnitos, que tal vez para ustedes estos temas o estos autores, como no lo tenemos tanto, no lo tenemos tanto en la mentecita, pero poco a poco lo vamos a ir asimilando. Así que es natural que tengamos todavía esas, ¿no?, por así decirlo, esas confusiones. Ya. Entonces, sigamos con las características del romanticismo. ¿Cuándo decimos que uno es romántico? Para empezar, y la más importante es que los sentimientos abarcan o sobresalen en la persona. Y cuando uno está con los sentimientos, o por así decirlo, enamorado, ¿prioriza o es importante la razón? No, sino que nos dejamos llevar por nuestro interior interno. Es decir, el corazón gana, ¿no?, sobre la razón. O mejor dicho, los sentimientos ganan sobre la razón, ¿sí? Otra característica más es que decimos que es subjetivista. Claro, porque cuando decimos es más fácil llegar al sol que a tu corazón, ¿es algo real? No, es algo
ideal, ¿no? Entonces, por eso decimos, cuando nos referimos que es algo ideal, decimos que es algo subjetivo, ¿verdad? No predomina la razón. Ansias de libertad. Voy a preguntar, ¿por qué decimos que otra característica del romanticismo es ansias de libertad? ¿Qué habíamos dicho? Que este movimiento surge en oposición. ¿A quién? A ver, Carlos Paulo. El romanticismo surge en oposición a qué otro movimiento. ¿Cuál habíamos dicho? A ver, Paulo, o alguien que me pueda decir, este movimiento surge en oposición o va en contra o surge como una reacción de qué otro movimiento. A ver, voy a preguntar. Reino Unido, Alemania, no. A ver, estudiantes, para que se puedan ir relacionando más con el tema. Nosotros habíamos visto la literatura, a ver, ática, o mejor dicho, de los griegos. La otra sería el Renacimiento. Del Renacimiento sigue el Barroco. Luego sigue el Neoclasicismo, la que está sujeta a todas reglas. Entonces, justamente aquí entra lo que les quiero decir, ¿no? Este movimiento romanticismo surge en oposición o va en contra de esas reglas. ¿Quién establece todas esas reglas que nos suprimimos, nos sentimos sujetados, no libres? Es el neoclasicismo. Pues entonces, con este movimiento, lo que queremos es tener libertad de poder expresarnos, de poder hacer las cosas según como nos parezca. Entonces, por eso dice una de las características es ansias de libertad. ¿Sí? A ver, repasando. Bracy. El romanticismo surge como oposición a qué movimiento habíamos dicho. Lo he estado repitiendo constantemente. Carlos Paulo dice, no me acuerdo, ya. Bracy, a ver. Bracy o Brace, ya. Este movimiento surge en oposición al que habíamos mencionado. ¿Cuál es? Alguien que tenga la respuesta a qué movimiento surge en oposición. A ver, tenemos a Joseph Chávez. Ay, muy bien. Nadine Bancaya. Al neoclasicismo. Claro, muy bien. Habíamos dicho ya. Este neoclasicismo estamos sujetos a reglas. No queremos eso, ¿no? Todo era ahí perfección. Y no, ya no queremos eso. Después, en la otra característica decimos de este romanticismo es la fuga del mundo circundante. Eso es lo que habíamos visto con Goethe, ¿no? El prerromántico de Alemania. ¿Por qué decimos la fuga del mundo circundante? Lo que pasa es que como este joven o este protagonista enamorado, desdichado, frustrado, melancólico y así sucesivamente, sufrió demasiado por el amor hacia esa chica y por ello se suicida. Es decir, se aleja del mundo circundante, prefiere estar en paz, o mejor dicho, difunto, para ya no sufrir más. Es por ello que otra característica lo podemos ver aquí. Incorporación del paisaje. Los románticos se dejan llevar bastante por el entorno o por el ambiente. Por ejemplo, estudiantes, a muchos les gusta el invierno, a muchos les gusta el verano. Muchos decimos, a los que les gusta el verano, ¿no? Dicen, cuando ven el invierno, ay no, este invierno está triste, melancólico, entonces yo también voy a estar así.
Es decir, se dejan influenciar sus estados de ánimos por la estación o por el ambiente. ¿Sí? Es que somos bastante, los románticos somos bastante sensibles, ¿ya? Por así decirlo. Ya. Y la otra característica decimos que es naturalismo. Claro, porque, nacionalismo, ya que este nuevo movimiento nace justamente por querer cambiar las políticas o querer algo nuevo para nuestra nación. Y aquí tenemos, ahora sí, al romanticismo español. Como ya les había dicho, este romanticismo llegó a España ya en la etapa final. Estamos hablando de 1860, por así decirlo, y el máximo representante, el más destacado como romántico, ojo, fue Goethe. Pero también tenemos a José Zorrilla y Moral. Él que estuvo en un proceso de, por así decirlo, de discrepancias entre lo romántico o los problemas patrióticos de mi nación. Así, ¿verdad? Entonces con él se inició, por así decirlo, el romanticismo en España, pero ya sobresalió con Goethe. ¿Qué podemos decir de este romanticismo español? Como ya lo habíamos visto en las características anteriores, no solamente es necesario ello, sino que en España se dejaron llevar o aplicaron o relacionaron el romanticismo con sus experiencias vividas. Es decir, esta tradición o este movimiento se vuelve a la historia, se dejan involucrar bastante por la historia de su nación y lo abarcan en leyendas nacionales. Mejor dicho, alumnos, ellos trabajan o emplean lo tradicional, lo popular en sus obras, es lo que abarca en este romanticismo. Y ellos expresan la intimidad. Eso lo vamos a ver bastante en Becker, la próxima semana. Bueno, en los representantes tenemos aquí en narrativa a Mariano José de Larra. En teatro tenemos al Duque de Rivas, ¿no? Este es su sobrenombre y es el, sí, Ángel de Saavedra. José Zorrilla y Moral, ¿ya? Es el autor que vamos a hablar el día de hoy. Y en poesía tenemos a José de Espronceda, Gustavo Adolfo Bécquer. Y vamos entonces con José Zorrilla. Este autor es conocido como el poeta nacional. O también otro sobrenombre o apodo o seudónimo. ¿Cuál es? El español de los poetas y el más poeta de los españoles. ¿Por qué se le va a reconocer de esa forma o por qué fue reconocido así? Porque José Zorrilla prefería más relacionar el romanticismo con los problemas o con la situación de su país o nación, ¿sí? Eso, por ello fue destacado o fue nombrado así. Y cuando recién empezó a sobresalir o cuando recién empezó a conocerse a este Zorrilla, dice, con la lectura de unos versos ante la tumba de Larra. Ya lo habíamos visto, Larra es uno de los otros representantes o primeros representantes de la literatura o del romanticismo español. Entonces, cuando él fue y le leyó unos versos, ahí recién, ¿no? La gente, ¿no? Escuchó cómo se expresaba este Zorrilla y ¡plum! Ahí recién fue reconocido, ¿no? Ah, tú eres especialista o tú sobresales en esto, no te había... Entonces desde ahí ya empezó a ganar fama, por así decirlo, ¿no? También decimos que
sus temas serán los sentimientos, como les había dicho, pero patrióticos. No es como Becker que expresa su intimidad, o mejor dicho, sus sentimientos íntimos. A ello me refiero, ¿no? O sea, Becker es un poeta bastante intimista, le exalta su corazoncito, por así, su sufrimiento, ¿no? Mientras que en Zorrilla, no. Él se deja más bien llevar por los sentimientos, sí, pero patrióticos. El honor y el amor, sí, pero ya de alguna forma, o por así decirlo, imitando a Espronceda. No es natural de él. Y en lo histórico de Rivas. Su poesía puramente lírica carece casi por completo de valor. Alumnos, lo que nos quiere decir aquí es que José Zorrilla no fue destacado en poesía. No, ahí no va con él. Es lo que nos quiere manifestar. Zorrilla no es un poeta lírico, como ya les estoy queriendo decir, sino épico y dramático. Lo que nos quiere decir, estudiantes, es que Zorrilla no fue destacado en lírica, no, sino que fue destacado en drama y en leyendas. Es lo que nos quiere decir. Leyendas lo vamos a ver en épicos. Y aquí lo tenemos. Su producción literaria comprende 3 aspectos. Sus obras, basados solo en 3 géneros: lírico, épico y dramático. ¿Qué les había dicho yo? Que Zorrilla no es destacado, no es reconocido, no es brillante en lírica. Dice, le falta originalidad, es decir, lo hacía como un copy-pega o imitaba de otros autores. Dentro de ellos tenemos a Victor Hugo, ¿no? Es el autor francés que habíamos dicho. Y Lamartine. Obras en líricas, bueno, a pesar que no fue original, ¿no? Por así decirlo, pero sin embargo tuvo obras, elaboró obras, escribió obras. Toledo, tenemos una de ellas, la otra que es Orientales y la otra que es Las nubes, ¿verdad? Luego tenemos en épico, sus famosas leyendas. Ahí sí fue más reconocido nuestro dichoso Zorrilla. Dice sus famosas leyendas escritas en verso. Dice tomados de la historia y la tradición de la Edad Media. Obras tenemos a Buen Juez, Mejor Testigo. Dice para verdad es el tiempo y para justicia el Dios. El Capitán Montoya, Margarita la Tornera. En dramático tenemos la producción teatral basadas en la historia y tradiciones españolas. Tenemos El Zapatero y el Rey, Traidor y Confeso y Mártir. Y el dichoso y el más reconocido de él en obra, que es el Don Juan Tenorio. A ver, estudiantes, algo que se me olvidaba. Si por OB el Zoom se llegase a cerrar, nos volvemos a conectar, ¿sí? Porque como bien ustedes ya lo saben, solamente dura 40 minutos, ¿no? Pero nos volvemos a conectar si por OB se llegase a cerrar. Ya, entonces, estimados, ahora les voy a preguntar. ¿Ya? Vamos con, a ver, Joseph Chávez. ¿Qué habíamos dicho de Zorrilla? Que él no fue destacado o no fue reconocido en el género. ¿Cuál habíamos dicho? A ver, Joseph Chávez. ¿En qué género Zorrilla no destacó? Puede ser tu pregunta del examen. A ver. ¿Alguien que me pueda decir la respuesta? ¿En qué género no sobresalió este autor? A ver, Franklin Serrano. A ver, hijo, te escuchamos. Lírica, Miss. Lírica. En lírica, ¿verdad? ¿Por qué?
lo vuelvo a repetir, porque este autor solamente, o sea, en él no nacía un espíritu intimista, exaltación de su yo o de sus sentimientos propios, ¿no? En relación a una amada, no. No que nacía en él sus sentimientos, sí, pero en relación a la tradición, a lo popular, a la historia de su nación. Es decir, él más se destacó en épica y en dramático. En lírica, no. ¿Ya? Ahí no va con su ritmo, ¿sí? Mucho cuidado. Pero sin embargo, tuvo o elaboró o escribió obras, como les dije. Ya, entonces en épico, que habíamos dicho, que está abarcado sus leyendas y sus versos tomados de la historia y tradición. Ahí lo pueden ver las diversas obras que se basan en este género. Y en dramático, ahí donde fue más reconocido. Es decir, yo sé que Zorrilla sobresalió en épico y dramático, pero su obra cumbre, o la que más fue conocida o divulgada, por así decirlo, la que ganó mejor prestigio, fue Don Juan Tenorio. Y vamos a leer este argumento, nada más, es decir, un resumen para que me puedas entender en qué consiste. Mira, es bastante curioso y muchas veces utilizamos a este tema. No vayas a ser un Don Juan Tenorio. Vamos a ver por qué. Y dice así. Don Juan hace una apuesta con un rival, que es Luis Mejía, asegurando que puede conquistar a las chicas al que a él le parezca. Sin embargo, don Juan consigue raptar del convento a la ingenua don Inés y también busca, por así decirlo, enamorarla a la novia de de su rival Mejía. Pero mira, entre el juego y juego, es decir, él solamente quería, por así decirlo, jugar con ellos. Pero este don Juan se sale enamorando todavía de la que está en el convento, de la más tranquila, por así decirlo, de doña Inés. Entonces este don Juan busca al padre, que es don Gonzalo, para pedir su mano, ¿no? Y después dice, bueno, se encuentran ya Mejía y don Gonzalo, y prácticamente ellos reclaman a este Tenorio. ¿Por qué ha hecho eso, no? De enamorar a las dos jovencitas. Es decir, a las dos le enamoró, sí, pero, o sea, jugó con sus sentimientos, sí, pero él solamente, por así decirlo, correspondiera a doña Inés. Pero como sabemos que ella ha estado en el convento, no es algo apropiado, ¿no? Es entonces que estos dos varones, Mejía y don Gonzalo, están molestos y van a la casa de don Juan a pedirle cuenta por haberlo engañado. Y al final, ¿qué hace don Juan? ¡Plum! Asesina a estos dos varones.